Muy, pero muy buenas tardes. Tenemos ya aquí en la mesa a Daniela Pastrana, reportera periodista, directora de Diario Red América Latina. Bienvenida, Dani. Buenas tardes. Micro, Daniela. El micro. El micro por El ahí. micro, es que entré un poquito antes y estaba escuchando a Claudia y estaba probando estos audífonos para no tener problemas. Entonces, bueno, le dejé así. Hola, Marta Olivia. Hola, Jorge. Hola a toda la audiencia. Gracias, buenas tardes. Jorge Meléndez, director, reportero también de los reporteros de libreta, de todo. Creo que los tres somos reporteros de libreta, ¿verdad? De libreta, Totalmente. que nos ven como anacrónicos muchos y dicen como así, unos más pequeños que otro, uno más pequeño que otro, pero libreta siempre y apuntes. Reportero, periodista, director de Periodistas Unidos. Bienvenido, Jorge, un gusto. Hola, Marta Olivia, Daniela, y en espera de nuestro compañero Salvador Frausto. Buenas tardes. En espera de que por ahí venga. Oigan, les mandamos ahí el tuit de todo este tema que ha sido de muy gracioso, por decirlo menos, pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos de pedir una recompensa de $50 millones por Nicolás Maduro. Uno se pregunta, ¿es una recompensa superior a la que se ofreció por Osama Bin Laden? Y también cuestiones ahí medio extrañas, porque hace unas semanas el gobierno, digamos, hicieron un diálogo, una negociación para la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela, a cambio de la devolución de 252 migrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador. Y también hubo un anuncio de un nuevo permiso para que la petrolera Chevron volviera a extraer crudo venezolano. Y en ese contexto, pues Washington eleva esta recompensa. Así que doy la bienvenida a Salvador Frausto antes de que se nos quiera ir de nuevo. Salvador, bienvenido, buenas tardes. Buena semana, Marta Olivia, un gustazo verles, Daniela, Jorge y la audiencia, y arrancar la semana con ustedes. Gracias. Y bueno, al respecto de este tema, ¿cómo además esta situación de decir que Washington está muy mal cuando los números hablan de que no es tal, de que los homicidios y el índice delictivo ha disminuido en el 23 y en el 24? Y toda esta situación, Daniela, ¿qué nos va diciendo del termómetro de los Estados Unidos y de este reality show extendido de Donald Trump? Sí, Marta Olivia, mira, lo que pasa, no tenemos que sorprendernos. Sí es cierto que Donald Trump ha subido, digamos, el nivel de la estridencia, pero es la forma de operar de Estados Unidos desde hace muchísimos años. O sea, su interés de intervenir en la vida de toda América, pues bueno, tienen muchísimo tiempo y trabajan en paralelo, o sea, siempre tienen como varios niveles. Es muy particular. La semana pasada hacíamos, o hace, sí, creo que la semana pasada hicimos en la base América Latina un programa con un poco el tema de la narrativa de Estados Unidos sobre Maduro. Y era muy curioso ver en las secciones de noticias lo trataban como presidente, ¿no? El presidente, no sé qué, en las de negocios, porque pues claro, o sea, querían darle, o sea, necesitaban, ahí no tienen bronca de reconocerlo como un Estado porque necesitan su petróleo y necesitan, evidentemente, estaba el tema de la licencia a Chevron. Y en cambio en las secciones políticas de los mismos medios pues era el dictador, ¿no? Y ahora para el gobierno de Trump el narcoterrorista, o no sé ahora qué le pone, ¿no? En lo mismo, entonces es como un doble lenguaje y es una doble mirada muy como con doble vara, ¿no? Ante el mismo gobierno y ante la misma situación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que está haciendo es tratando de subir la relación, o sea, subir los niveles de presión para lo que hace Trump es
te ataco, te digo que te voy a poner 100%, voy tanteando cómo respondes y sobre eso contesto, ¿no? Y sobre eso voy midiendo qué tanto avanzo y qué tanto no avanzo. Al mismo tiempo está metiendo un montón de cosas por las vías de los embajadores, del trabajo de inteligencia, ha sido su forma de operar. Y entonces va midiendo en qué momento necesita golpes de Estado, en qué momento necesita acciones diplomáticas, en qué momento, etcétera, etcétera. Pero creo que va en ese mismo nivel, ¿no? En el de controlar lo que pasa en América y al mismo tiempo mantener el tema de la energía, que es creo que el tema central ahorita que les está ocupando, el asunto del petróleo y por supuesto de la soberanía energética que pueden tener los países. Gracias, Daniela Pastrana. Y Jorge Meléndez, ¿cuál es tu comentario acerca de, pues, nos está ocultando y está ocultando Estados Unidos, Donald Trump, que el interés real es el petróleo? De ahí parte todos los argumentos, la narrativa, los mensajes, esos son distintos. Bueno, yo primero quisiera recomendar un artículo muy importante de Carlos Facio. Salió una parte en La Jornada, pero es más largo. Él dio una conferencia a una serie de personajes y Carlos Facio analiza detalle a detalle cómo están las cosas, cómo está la injerencia de Estados Unidos en todo el continente, pero en especial en Venezuela, y vemos cómo pareciera contradictorio Donald Trump, mientras dice, bueno, pues que Chevron siga trabajando con Venezuela. No hay que olvidar que Venezuela sigue mandando petróleo a Estados Unidos, que Venezuela es el país más importante después de los países árabes en cuestiones petroleras, y piensan ellos que aumentando la cantidad para lo de Maduro podrían hacer o dar un golpe como lo hicieron en Panamá con el señor Noriega, pero están totalmente equivocados porque una parte de la, incluso de la derecha venezolana está que trina contra Donald Trump, porque Donald Trump ha hecho barbaridad y media con venezolanos que llegaron a Estados Unidos pagando visas a precios de oro porque estaban en contra de Nicolás Maduro, y los ha deportado, o sea, a sus amigos, a sus aliados, a quienes pensaban que el país de la democracia estaba en Estados Unidos, el propio Donald Trump los ha mandado fuera. Y entonces hace este canje que tú decías de 10 estadounidenses que andaban por allá haciendo de las suyas en Venezuela por venezolanos que algunos ni querían regresar a Venezuela, pero que tienen que hacerlo porque no les queda de otra. Esto parece una locura, pero tiene que ver con esto del petróleo, y Donald Trump sí cede, aunque él dice que no y que quién sabe qué, ante los oligopolios que hay en Estados Unidos y ante los intereses de ellos. Él es un representante de eso. Dicen que para quedar bien con Donald Trump, pues le tienes que llevar no solamente negocios, sino oro. Y ya vemos que le han regalado una bola de oro a algunos jeques árabes y presidentes y demás. Entonces, por lo tanto, hay ahí una aparente contradicción, pero que tiene que ver con el petróleo. Sabemos, y ahora estamos viviendo en estos torrenciales aguaceros, como si no tienes una serie de factores energéticos muy bien cimentados, pues todo se viene para abajo.
y con los aguaceros que ha habido también en Estados Unidos, hemos visto cómo el metro de Nueva York ha tenido que parar por los aguaceros que se han realizado allá. Pues vemos las cosas que están muy serias en Estados Unidos también, y acaba de hacer algo Donald Trump que parece como de locos, decir que en Washington hay más pandillas y más delincuentes y más cosas terribles que en propio México y que en otros lugares. O sea, es un hombre desquiciado, pero que quiere ganar las 8 columnas a como dé lugar todos los días. Bien. Gracias, Jorge Meléndez. Y por cierto, vamos a pedirle aquí a la producción de ese, fíjense, porque también en esta declaración que hace Donald Trump respecto a que en Washington, mintiendo otra vez primero, manipulando la información y mintiendo, diciendo que en Washington los índices delictivos están muy altos cuando las cifras y las estadísticas oficiales lo desmienten, primero en eso. ¿Y cómo aprovecha para hablar de precisamente dos países con los que tiene pugna ideológica? Uno es México y otro es Colombia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo, porque la oposición en México está manipulando esta declaración y dicen que dijo Donald Trump que está criticando al gobierno de la ciudad. Así es el mensaje y sobre todo, pues lo que logran captar así, el pedacito, el fragmentito. Vamos a escuchar lo que dijo. Washington today is higher than that of Bogota, Colombia, Mexico City, some of the places that you hear about as being the worst places on earth, much higher. This is much higher. The number of car thefts has doubled over the past 5 years, and the number of carjackings has more than tripled. Murders in 2023 reached the highest rate probably ever. They say 25 years, but they don't know what that means because it just goes back 25 years. Can't be worse. Our capital city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth, drugged out maniacs and homeless people. And we're not going to let it happen anymore. We're not going to take it. Pues ahí está, maníacos, drogadictos, dice, esas drogas que han permitido precisamente la proliferación de cárteles también en los Estados Unidos y al menos en este momento pues está haciendo un reconocimiento. Salvador Frausto, tus consideraciones al respecto. Sí, bueno, pues con Trump vemos con este anuncio que continúa en su posicionamiento de un político de mano dura. A mí me parece que el objetivo ulterior de esta movilización de la Guardia Nacional de Estados Unidos en Washington, alegando que es una ciudad con tanta delincuencia como otras en el mundo, como para ahí a México y a la Ciudad de México y a Bogotá en Colombia, pero me parece que lo que intenta hacer es movilizar a sus bases, a su base social que está entusiasmada con este hombre de mano dura, pero ahora con un mensaje interno, es decir, vamos a rescatar nuestro Washington de las garras de los criminales y de los malvivientes. Yo creo que al final de cuentas es movilizar a esta base. Ya vimos cómo lanzaron esta iniciativa para que voluntarios se sumaran al ICE para cazar migrantes, a esta patrulla que va en busca y organiza las redadas para atrapar a los migrantes y después deportarlos. Estaban buscando 10,000, se inscribieron muchos más de 10,000 personas como voluntarios, claro, con un bono de sus $50,000, si mal no recuerdo. Sin embargo, sí hay una movilización en el sector de la derecha que votó por Trump, y me parece que como ha visto abollada su popularidad, pero no tanto como podríamos pensar desde México, es decir, ha perdido 4 o 6 puntos desde que ganó la presidencia, según distintas encuestas,
pero me parece que hablarle a esa ciudadanía, seguirlos movilizando, seguir con ese discurso de derecha anti-woke, anti-latinos, anti-migrantes, con ese miedo a los terroristas extranjeros, se suma a esa otra cara que nos ha mostrado en el plano internacional, que es, por ejemplo, lo que ocurrió en días pasados, de insistir en la narrativa de una intervención militar a México y de decretar a Maduro como un terrorista internacional y de decir que está involucrado con los cárteles y que hay que buscarlo como si no fuera localizable el presidente de un país. Pero bueno, esa narrativa general de los Estados Unidos a nivel internacional me parece que es parte de lo que los académicos en Estados Unidos le están llamando la diplomacia coercitiva, que consiste en amenazar. Es más barato amenazar que emprender acciones de guerra realmente, sino amenazar a los actores políticos internacionales con los que está negociando, que en este caso México y Colombia, para poder decirles, a ver, ustedes tienen narcotraficantes ahí, se está hablando, utiliza los medios de comunicación en Estados Unidos, incluso algunos mexicanos que reproducen ese mensaje de una posible intervención militar. Cuando uno se va al detalle, se habla de operaciones conjuntas para atacar al narcotráfico, pero en territorio nacional. ¿Con qué alcance? No se conoce, si es a través de drones, que es lo que ha mencionado la prensa estadounidense, a través de drones que patrullen dentro del territorio nacional. Hoy la misma presidenta Claudia Sheinbaum dice que eso ya ha ocurrido reconoce que ha ocurrido en algunos momentos cuando México solicita cierta ayuda en operativos conjuntos o que proporcionen cierta información, o lo hemos visto en estos buques o submarinos que recorren las orillas de México con aparatos de espionaje para obtener información sobre dónde están localizados narcolaboratorios o dónde podrían estar ciertos narcotraficantes. Me parece que es parte de una diplomacia coercitiva que tiende a desmovilizar, más bien meterle, desmoralizar a los actores políticos, pero también se lanzan este tipo de estrategias para detectar a sus aliados. Ya vimos corriendo a Alito, el PRI, a decirles, yo vengo con ustedes, díganme qué hacer en México, ¿no? Y presentando una denuncia en la Fiscalía en México contra Maduro. Es decir, vemos al PRI y al PAN mostrándose claramente como alzándole la mano a Trump y diciendo, nosotros somos tus aliados, puedes contar con nosotros podemos reproducir esa narrativa de guerra y de necesidad de intervención militar en México. Entonces, detectar a los aliados, por un lado, y por otro lado, de desmoralizar a los gobiernos de México, por ejemplo, y tratar de generarles una mayor presión a la hora de las negociaciones. Justo eso, justo hablar de Alito Moreno. Primero, refería yo al inicio del noticiero como esta fotografía con una mochila diciendo que salía de las oficinas públicas en viernes, pues yo creo que su community o nadie le dijo que en Washington nadie trabaja los viernes, solamente se trabaja de lunes a jueves y fue motivo, ahí está la foto, dice, saliendo de aquí de unas reuniones y todo el mundo se burló allá porque dices, oye, si has ido al menos una vez a oficinas públicas de Washington, sabes que los viernes es día de off, día de descanso totalmente. Y justo esto, Alito Moreno, pues digamos, pues sube un tweet a la red X donde pues dice que él sí necesita los 50 millones de dólares. Pues sí, ahora sí que si andan buscando a Maduro, yo les echo bola. Dice, esta mañana denuncia ante la FGR México al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. No, pues wow, o sea, para empezar,
sin razón total, me parece, pero bueno. Dice, debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos y la relación con políticos de Morena. Los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero. Daniela. Pues ya estamos esperando, querida Marta Olivia, que presente la denuncia contra Javier Duarte, contra César Duarte, contra todos los políticos involucrados con el narco de su partido, que pues nos han hecho demasiado daño las últimas 2 décadas, ¿no? O sea, me parece que de verdad no solo están perdiendo, o sea, la oposición, ya lo hemos dicho muchas veces, está absolutamente perdida de la brújula ni nada, pero incluso esto me parece autogol, o sea, con todas las denuncias que tenemos, sobre todo gobernadores en México involucrados con crimen organizado, pues tendría que empezar por la casa, y la casa del PRI es muy grande con el tema de la corrupción y también de las relaciones con el narco, ¿no? Entonces, antes de estar buscando a Nicolás Maduro y sus relaciones ahí con lo que sea, que nos queda un poco lejos ahí Venezuela, pues tendría que estar presentando ya las denuncias hacia pues un montón de políticos de su partido que pues que han sido señalados en otros momentos y que también tendrían que tener esas denuncias, ¿no? Claro, gracias, Daniela. Dice aquí, a ver, vamos, vamos, producción, dice Rafael Gómez, los delincuentes desbordados, lo dijo, pues, Donald Trump, dice, porque Alito andaba en Washington. Ahí está. Lo que comentó, ¿qué gana Alito Moreno con esto, Jorge Meléndez? Pues gana lo que está sembrando desde siempre, que los poquísimos personajes que están en el PRI, que tienen alguna decencia, se vayan, porque esta cuestión de ir a Alito a hacer este tipo de desfiguros, tú ya lo decías, ni saber de a qué horas trabajan, hacer esta fotografía, denunciar que Maduro y que demás, pues es no tener vergüenza. Si él tiene problemas donde gobernó, si él tiene problemas, lo decíamos hace mucho tiempo, no de ahora, no de unas semanas, no de unos meses, porque yo volví a pasar ahí por Insurgentes hace unos días y aquello no solamente está desolado, sino ya está alrededor lleno de una serie de traficantes de marihuana afuera, de, como les dicen los gringos, homeless, de gente que está pernoctando ahí porque ya nadie llega al PRI. Entonces, el PRI se ha convertido en edificios ruinosos, sobre todo el PRI nacional, porque también pasé por el PRI del DF y ese pues no se ve tan mal, pero está totalmente cerrado. O sea, son oficinas que no reciben a nadie. ¿Con qué cara este señor que ha sido un bribón y que está demandado por muchísimas instancias y personas y en el anterior gobierno que hizo y demás, puede llegar a Washington a decir eso? Bueno, hasta los propios republicanos más conservadores, derechistas y demás, se van a reír de él porque allá en Estados Unidos cada quien tiene sus campos muy bien delimitados. Acá, por desgracia, todavía puede seguir gritando y puede hacerlo porque hay publicaciones que le dan cobijo a este señor. Yo creo que los que sacan estas declaraciones de Alito Moreno son publicaciones que ya sabemos que están pagadas o por Roberto Madrazo
o por Salinas Pliego o por algún otro personaje que les interesa que este señor abra la boca para decir sandeces, pero a ver quién cae ahí, pues nadie va a caer. Él solito se sigue metiendo en su hoyo más para abajo y por lo tanto, pues me parece hasta cómico, trágico, cómico este personaje y lo que hace. Gracias, Jorge Meléndez. Y recordar, por ejemplo, que el año pasado la entonces diputada federal del PRI, Montserrat Arcos, tamaulipeca, por cierto, presentó una denuncia contra Alejandro Moreno por violencia política en razón de género debido a actos que implicarían, el desvío de 16 millones de pesos, luego de que Alito Moreno le exigió aceptar un esquema de corrupción, simulación o moches mismos que pues la legisladora no aceptó y tuvo amenazas de parte de la gente de Alejandro Moreno. De él directamente dijo que le iba a pausar su carrera política. Así que no olvidarlo por ahí. Tenemos ya precisamente, antes de ir con Salvador, lo que dijo la presidenta en caso de ataques militares o de todo esto que ha hablado y ha abierto la boca Donald Trump. Vamos a escuchar. Y si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo, un soldado y una soldada en cada hijo te dio. Salvador Frausto. Sí, bueno, pues muy interesante me parece la estrategia de Claudia de firmeza y serenidad frente a estos embates de Trump. Decía hace unos días el Lorenzo Meyer con Julio Astillero que en estricto sentido ético convenía, era tentador decirle desde el gobierno mexicano a Donald Trump, oiga, no se pase, está usted, subirle el tono, ¿no? Subir la confrontación. Sin embargo, políticamente, decía Lorenzo Meyer, no tiene ninguna racionalidad seguir ahí. La diplomacia mexicana hace lo que puede hasta el momento y me parece que, a diferencia de otros países, se han conseguido resultados interesantes. Cada que ha habido estos anuncios de aranceles y demás, México sale bastante menos golpeado que otros países hasta el momento, también incluso en las ciertas deferencias o expresiones que ha hecho Donald Trump sobre Claudia Sheinbaum, y las mesas de negociación ahí están, son muy intensas entre funcionarios mexicanos, tanto en los temas migratorios, económicos y de seguridad, son súper intensas, están ahí a todo vapor todo el tiempo. Y me parece que esta posición de la presidenta Claudia Sheinbaum de apelar a la fuerza que ella tiene, que emana del pueblo, del respaldo del pueblo, es muy interesante porque el gran escudo contra el fantasma o la amenaza de intervención militar de Estados Unidos en México es la honestidad de la presidenta. La honestidad de la presidenta raya el 80%, su popularidad es mayor del 70%, es decir, su imagen es muy fuerte y las amenazas a la soberanía mexicana y el sentimiento antiestadounidense en México ha crecido muchísimo. Es decir, imaginemos incluso en un escenario extremo de que interviniera el gobierno de Estados Unidos, entrara a territorio mexicano sin ningún tipo de aviso, el tipo de movilizaciones que podría haber en México y en los Estados Unidos sería muy grande, porque la indignación de la sociedad mexicana cuenta con una líder que tiene unos altísimos niveles de aprobación y sobre todo en el rubro de honestidad, que es donde más ha querido atacar la narrativa estadounidense y de la oposición mexicana, estos asuntos de los narcopolíticos y demás, pues sí, ensucian esas sospechas, pero la presidenta tiene un respaldo fuertísimo que podría generar, si así se decide en un escenario extremo,
movilizaciones muy interesantes en ambos países. Entonces, ese cálculo que la presidenta lo ha deslizado no es la primera vez hoy, sino lleva ya varios días diciendo que el pueblo respalda, tiene su origen, me parece, en decirle a los estadounidenses y en particularmente a Donald Trump, acá la presidenta tiene respaldo de la gente, de la ciudadanía. Entonces, esos mensajes son interesantes y cerraría el comentario por lo de Alito, nada más me parece que pues está acorralado, está a discusión si se le hace juicio político, hay denuncias de corrupción en Campeche en su contra, y pues está buscando respaldo de los Estados Unidos, con sumarse a este asunto de Chávez, y de narcopolíticos de Morena y demás, sin ofrecer, al igual que los Estados Unidos, pues ningún tipo de prueba más que denuncio que ese señor ha de ser corrupto. ¿Por qué? Pues porque lo dijeron en Estados Unidos. Ha de ser narcotraficante. ¿Por qué? Pues porque lo dijeron en Estados Unidos. Es decir, está buscando cierto cobijo, porque está contra las cuerdas con el asunto del juicio político y las demandas en su contra en la Fiscalía de Campeche. Bien, y justamente hablando de Campeche, íbamos a hablar sobre la reforma electoral, pero me parece que ligando para allá este tema de Campeche, periodistas de aquel estado ya le ofrecieron el perdón a la gobernadora Laida Sansores. Y con este tema vamos al de libertad de expresión o al de exceso en esta situación también con Carla Estrella, a quien dato protegido, conocida como la diputada federal de Morena, pues ya terminó su periodo de 30 días de ofrecer disculpas para que, pues sobre todo como una sanción del Tribunal Electoral hacia ella. ¿Qué decir en estos momentos de estos temas donde involucra sanciones a veces parecieran exageradas, Daniela Pastrana? Bueno, a ver, que además estamos en los temas de libertad de expresión, ¿verdad? Hay en grandes polémicas luego por eso, en unos momentos en los que la línea es muy delgada. La libertad de expresión no es una libertad de insulto, no es una libertad de ofensa, y siempre está pensada, pero eso es lo importante y es al punto que quiero llegar, para favorecer a quien es más débil en una estructura social. No es, o sea, la la legislación que se ha hecho sobre eso debería estar pensada para favorecer a quien tiene en una correlación de fuerzas, una relación de subordinación o menor en la escala social o de menor protección. Un diputado tiene una diputada, tiene fuero. Las autoridades tienen muchas otras herramientas para defenderse. Por eso es por lo que siempre se cuestiona que desde instancias gubernamentales, los servidores públicos, los legisladores utilicen el argumento de la libertad de expresión para imponerse sobre otros, porque obviamente la correlación de fuerzas es distinta. No es lo mismo el fuero y el poder que puede tener un diputado sobre lo que tiene un ciudadano. No es lo mismo el espacio que puede tener una gubernatura o cualquier persona que tiene una función pública. Por eso en la función pública es como doble siempre como la sanción de muchas cosas, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Y la correlación de fuerzas nunca va a ser igual. Entonces, los marcos legislativos mexicanos e internacionales, en función de la libertad de expresión, y la libertad de expresión, que es un derecho llave que te abre puertas a muchas cosas, está pensada en esa línea, ¿no? En la de ir equilibrando los derechos y ponerle ciertos, o subir el rango de derechos de quienes tienen menos posibilidades de ejercer. Que no es nunca el caso de un político, que no es nunca el caso de un servidor público. El asunto es que esa libertad de expresión también tiene un cierto tope, ¿no? Y por eso es tan difícil a veces para mucha gente determinarlo, porque no significa derecho de ofensa, ni derecho de insulto, ni derecho de, sobre todo, de reproducir
ciertos esquemas o estereotipos o lenguajes como que generan estigmas, ¿no? Que ese es el tema. Ahora, el asunto de que, o sea, a ver si estoy tratando de explicar esas dos líneas, ¿no? Porque el asunto de que la libertad de expresión no te da la facultad para ofender a nadie ni para reproducir estereotipos, se va a ir topando cuando la persona a la que se lo estás dirigiendo tiene una capacidad de fuerza o una función de poder, y digo, insisto, en el caso de un diputado, pues no es lo mismo, o sea, simplemente los diputados tienen fuero, o sea, y ya hasta ahí, entonces la correlación ahí se empieza a topar con otro tipo de situaciones, ¿no? Son derechos y todos los derechos que tenemos siempre están topados por esas correlaciones de fuerzas. Y los derechos buscan que nos equilibremos en la sociedad y que todos tengamos acceso a los mismos derechos. Entonces, aquí el tema es muy complejo, la verdad, pero más allá de lo complejo, lo que tendría que hacerse en ese caso, o bueno, yo estoy absolutamente en contra de que funcionarios, servidores públicos, diputados, gobernadores, presidentes, utilicen los mecanismos jurídicos de libertad de expresión para demandar a ciudadanos, porque nunca va a ser la misma relación, nunca va a ser la misma proporción con la que puede pelear una oficina de un diputado o de una gobernadora con la que puede pelear un ciudadano, ¿no? Gracias, Daniela Pastrana. Jorge Meléndez, importante tu comentario acerca de estos dos temas. Adelante. Sí, bueno, yo creo que están, sobre todo ahora que viene esta reforma electoral, profundamente entrelazados. Primero, yo coincido con el artículo de hoy de Julio Hernández López Astillero, que es vergonzoso este asunto de la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, esposa de Sergio Gutiérrez Luna, contra la señora Carla María Estrella Murrieta, la diputada conocida como dato protegido, porque así le pusieron en los poderes judiciales. Me parece terrible porque si bien pudo, aunque no lo creo, haber cometido algún exceso Carla María Estrella Murrieta, que la condenaran a 30 días de ofrecerle disculpas a esta diputada que la hemos visto en un montón de lugares con el marido ostentando riquezas y demás, pasándose la bomba, me parece uno de los peores asuntos que hemos visto desde la época de Andrés Manuel López Obrador como gobernador hasta ahora. Y a eso se suma lo de la señora Laida Sansores, que puso un interventor en la tribuna de Campeche para que le ofrecieran disculpas después 3 periodistas. Bueno, esto del interventor me recuerda la época de los hermanos Flores Magón, de Filomeno Mata, de Posadas y demás, que era en la época porfirista donde se ponía interventores. Y recuerdo también el franquismo, en donde había interventores en los medios, y hay por ahí una película famosísima, que ahora se me escapa el nombre, donde antes de pasar las películas estaban los religiosos y si veían una escena aparentemente pecaminosa, tocaban la campanita para que cortaran la escena. A esos grados hemos llegado en la 4T
con estos personajes y con otros, que me parece catastrófico, que pueda haber este tipo de cuestiones en un lugar, en un país donde la libertad de expresión debe ser amplísima. Puede haber algunas cuestiones ofensivas, no digo que todo sea coser y cantar, pero que por ese tipo de cuestiones se hagan estas sanciones tan anticuadas en México es horripilante. Y más que los hagan personajes importantísimos de la 4T. Hace rato estaba hablando Julio con Genaro Villamil. Bueno, yo recuerdo que en 1979 la primera ley o iniciativa de ley que no existe ni siquiera inscrita en la Cámara de Diputados, que se hizo por parte del Partido Comunista, fue una ley de comunicación social, que después fue escalando en la ley Oaxaca y en demás, y que debería tener una libertad de expresión amplia. Bueno, habemos personas a las que no pueden mencionar por su nombre en algunos medios. Yo lo quiero decir aquí. Mi hijo Alejandro, que estuvo metido en el conflicto de Notimex, y yo no podemos ser mencionados en algunos medios gubernamentales por nuestro nombre. Y me parece catastrófico eso. Yo creo que la ley de reforma electoral que viene tiene que tener también una ley amplísima de libertad de expresión, y que también a los medios que se les quita dinero, entre ellos a radios comunitarias, a Radio Educación y a Canal 11 y algunas otras más, se les debe de dar más dinero para que hagan su trabajo y menos valladares para que puedan tener la libertad amplísima de discutir todos los problemas que discutimos nosotros los lunes y otros compañeros todas las semanas en este medio. Gracias. Gracias Jorge Meléndez por tu aporte. Salvador Frausto, ¿qué decir al respecto de dato protegido? Ya terminó, la ciudadana Carla Estrella cerró este domingo el periodo de 30 días de disculpas públicas dirigidas a dato protegido, seudónimo con el que ahora se le conoce a la diputada federal del PT, Diana Karina Barreras, por una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también este caso de Campeche. Y bueno, lo que nos comenta ahora también Jorge Meléndez, yo creo que aguanta para una entrevista posterior solo del tema. Gracias. Adelante, Salvador. Sí, Marta Oliva, es muy interesante este fenómeno emergente que no se había visto de esta manera, y ya llevamos ya muchos casos, el de la diputada dato protegido de Puebla, el caso de los 3 periodistas en Campeche que fueron obligados a pedirle disculpas a Laida Sansores, y otros casos que hemos visto recientes de esa misma naturaleza. Me parece interesante que de dónde surgen esas ordenanzas. Las ordenanzas surgen del Tribunal Electoral, de oficinas locales del Tribunal Electoral o federales, en las cuales estatales o que dependen de la federación, pero en sus oficinas estatales, y lanzan estas ordenanzas de decir, hubo violencia política de género contra la diputada dato protegido, o estos 3 periodistas, contra Laida Sansores. Sin embargo, coincido con Daniela plenamente en que los ciudadanos y los periodistas están en desventaja frente a los funcionarios públicos o a los legisladores, diputados o senadores en los asuntos que tienen que ver con querellas legales. Desde el Tribunal Electoral
se le pida que se vayan al pizarrón prácticamente a escribir, no vuelvo a insultar, a escribir tweets sobre un diputado, sobre una gobernadora, una diputada, ese castigo, además de ridículo y contraproducente, además, digamos, en los efectos que tienen hacia la opinión pública, porque generan mucha más crítica a esta idea de censura en México. Hay una gran censura en el país, censuraron al columnista tal de tal periódico, censuraron a los periodistas de Campeche, censuraron a la ciudadana, o sea, toda la perorata de censura que es terrible, porque es una gran equivocación del Tribunal Electoral estar tomando como criterio ese castigo de váyanse al pizarrón digital a pedir perdón. Es insólito, recuerda, sí, tiempos inquisitoriales, tiempos de idos, como los menciona mi querido Jorge, en esos otros tiempos donde Gobernación iba y decía, no, que no haya, enseñen las rodillas en la televisión, las muchachas, ¿no? Es decir, es un asunto fuera de lugar, fuera de época. Me parece que se tendrían que revisar los criterios que está adoptando el Tribunal Electoral para que acabe esa orden de mandarlos al pizarrón digital con orejas de burro y anotar sus disculpas hacia los diputados o las gobernadoras. Gracias, Salvador Frausto. Y bueno, tenemos el tema de la reforma electoral también en esta agenda. Y bueno, una de las quejas, se van a hacer foros por varias partes del país, y uno de los comentarios, por ejemplo, de la oposición es de que pues van a poder opinar, pero no tomar decisiones en las deliberaciones. Y bueno, también Pablo Gómez ya ha tenido precisiones al respecto, y que pues con todo la oposición no ha ofrecido una contrapropuesta. ¿Qué decir? ¿Cuál es el reto ahí, Daniela Pastrana? No, mira, yo creo que va a pasar un poco lo mismo ahora con esta reforma que con la reforma al Poder Judicial. Se abre las discusiones, luego no toda la gente participa, y luego dice, no nos dijeron, ¿no? Y no, o sea, esto tendrá éxito y podrá funcionar en la medida en la que muchos actores se involucren con seriedad. Lo que pasa es que no veo a la oposición con ningún interés de involucrarse con seriedad, ¿no? Sino solo de descalificar a priori el proceso y, por supuesto, el resultado, que es parte de su estrategia política, sospecho, pero que en realidad pues no nos ayuda nada a realmente identificar cuáles podrían ser los elementos de mejora de la propuesta que se haga. Pues son los tiempos que tenemos, Marta Olivia, son unos tiempos en los que realmente no hay discusión, ojalá fuera como aquellas épocas de 97, donde realmente había discusiones intensas. Me acuerdo mucho por la creación por la elección en el Distrito Federal, que el PRI no quería, etcétera, ¿no? Pero las discusiones, o sea, los propios partidos de oposición abonaban, impulsaban para que esto tuviera un buen resultado. En este caso no lo hay. Creo que va a haber una descalificación a priori del proceso, luego una descalificación de la resultado que tenga el proceso, pero creo que es muy importante que esto se abra, que se discuta, que se socialice, así como se socializó el tema del Poder Judicial y todos discutimos en nuestras mesas si era bueno o malo regular. Es bueno también que tengamos estas discusiones, el tema fundamental de las, por ejemplo, de la reducción de plurinominales, que en su momento tuvieron una función. Cuando solo había un único partido, que era el PRI, y que las plurinominales ayudaron a equilibrar. Pero ahora ya hay una enorme cantidad de partidos y entonces nos preguntamos si eso tiene la misma función. Ese tipo de cosas nos va a servir este proceso, y eso es lo bueno, eso es lo que queda bueno, para que mucha gente pues se ponga a aprender, a estudiar y a aprender cómo funciona el sistema político mexicano, cuántos legisladores hay, cómo
reciben partidos, los recursos, los partidos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que una de las mejores cosas que nos puede pasar es precisamente que pues todos y todas nos pongamos a estudiarle cómo funciona el sistema político y que no se lo dejemos solo a los partidos políticos. Entonces, eso es lo que creo que va a pasar. La oposición haga lo que haga, sea como sea el proceso, la oposición va a decir que está mal. Claro. Gracias, Daniela Pastrana. ¿Qué esperar de esta nueva reforma electoral, Jorge Meléndez, en momentos donde hay una oposición que solo critica, no propone, no avanza, y de pronto un oficialismo donde todos los cargos, todos los espacios están llenados solamente por ellos? Yo espero que haya de veras una amplitud y una receptividad de lo que se plantea. Yo diría varias cosas. Leí hoy que ya hay como 80 grupos que quieren ser partidos. Yo esperaría que si no son 80 fueran menos, pero yo lo primero que plantearía es que los requisitos para ser partido no fueran los que son ahora, que son casi imposibles de llenar si no tienes tú un apoyo económico, incluso del narcotráfico, como lo sabemos todos, sino que se puedan crear partidos con pocos requisitos y que esos partidos, como en muchos países, España, por ejemplo, si no sacan un número determinado de votos, pues no obtienen el registro. Pero si lo sacan, que pueden tener 2 o 3 diputados o un senador, según sea el caso. Yo recomiendo una entrevista que le hicieron muy importante en El País a Pablo Gómez, donde habla de estas cosas. Y recuerdo que Pablo Gómez, con el cual yo estuve en el Partido Comunista algún tiempo, señalaba hace muchos años: el número de votos que obtenga un partido, haciendo combinaciones, sea el que saque de diputados. Y esta cuestión ni siquiera va en contra de Morena. Si hubiera sido así, Morena hubiera tenido esa cantidad. Pero ya sabemos que el PRI, para no perder la mayoría, planteó la sobrerepresentación. Entonces, yo creo que empezando por eso, podríamos tener un poder legislativo serio, que la gente sabe a quién eligió, porque ahora nadie sabe ni quién es su alcalde, ni su diputado, menos los locales. Es decir, si no sabemos cuáles son los federales, menos los locales, etcétera, etcétera. Empezando por eso. En segundo, una verdadera discusión, y por eso yo hablaba también de esta ley de comunicación social que nosotros propusimos en el año del 79 en el Partido Comunista, para que haya discusiones serias en la Cámara de Diputados local. No sabemos qué se discute en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. No tenemos idea. Que se quite los apoyos grandilocuentes que se les dan a los partidos ahora, que se quiten los plurinominales, que como lo dice Pablo en esa entrevista, y ni siquiera estoy planteando cosas novedosas, que no haya un señor del PT que ya se religió por 10 años más. Bueno, esos son los aliados de Morena. Yo creo que ya Morena también debe de pensar en nuevos aliados, porque el Partido Verde, si bien no está en los González, que lo fundaron, pues sigue haciendo tropelía y media. Es decir, que haya verdadera una serie de
nuevas caras en los legislativos, en los partidos y en la conducción del país, que es lo que se necesita, y ya no abundo más porque ya me pasé de mi tiempo. Gracias, Jorge Meléndez. Se avanzará en el tema de los pluris, Salvador Frausto, que ha sido pues un tema, la desaparición también de los organismos locales, este tema del financiamiento, la votación desde el extranjero, la urna electrónica, la propaganda emitida por instituciones locales, oficiales. ¿En qué crees que sí y qué crees que no se va a quedar fuera? Sí, me parece un tema interesantísimo, así como tuvimos nuestra temporada en la que todos nos volvimos expertos en reformas judiciales y hablaban todo el mundo en redes sociales y todos tuvimos que estudiar y bueno, pues surgieron cientos y miles de expertos en el tema. Ahora entramos en la temporada en la que nos volveremos expertos en reformas electorales, en temas de esta naturaleza. Ahora bien, me parece muy pertinente una reforma electoral, una reforma política en estos momentos, y estamos partiendo además de un falso debate. La oposición está tratando de crear una narrativa de un falso debate porque todavía no hay propuesta. Se inició la comisión que está integrada por Pablo Gómez a la cabeza y otras figuras de la 4T, porque es la propuesta de la presidencia de México. Está ahí Arturo Saldívar, está Jesús Ramírez, están algunos personajes cercanos a Claudia Sheinbaum, quienes van a empezar a hacer foros, encuestas, para ver de qué manera, para estudiar, para convocar a expertos, para que haya opiniones. Estamos en el periodo en el que se debe discutir. ¿Cuáles son los temas importantes? A mí me parece que el tema sobre la mesa, lo de las plurinominales, es esencial. Es decir, es una figura que me parece que ya se gastó, que es una figura que sirvió para otros tiempos y que ahora debería tener otra manera de compensarse o de tener otros mecanismos para darle representación a las minorías en el Congreso, en los congresos locales, en la Cámara de Diputados Federal y en la Cámara de Senadores. Los gastos excesivos de los institutos electorales es otro tema central. Me parece que los mismos gastos del INE, que se convirtió en una figura muy grande, con mucha burocracia, ya no digamos los soples, que son estos institutos electorales de los estados, donde hay nidos incluso de corrupción y de amplias burocracias. Por ejemplo, el OPLEM de Querétaro, los terrenos donde está, que los rentan, son de Ricardo Anaya, por ejemplo. Entonces, los poderes locales, un queretano como Ricardo Anaya, consiguió que su familia, el terreno, se lo rentaran, y es un terreno gigante, enorme, que debe pagar una renta enorme que beneficia a una familia panista. Y así, si nos vamos instituto electoral estatal por instituto electoral estatal, vemos muchas observaciones en las auditorías, vemos muchos problemas. Se tiene que revisar, no quiere decir que se vayan a desaparecer por completo, sino se tiene que reformular y discutir cómo se van a organizar las elecciones de un modo que no sea tan ostentoso, las urnas electrónicas, las candidaturas independientes, cómo se puede tener acceso a nuevos partidos. Nada más, también otro tema que ha surgido es el de los distritos. Se tiene que volver a redistritar el país, es decir, los distritos como están puestos ahorita, los 300 distritos electorales del país, representan los espacios electorales de la misma manera que cuando se diseñaron. Hay más o menos población, podría generarse una redistritación más acorde a nuestros tiempos. Entonces, si los que se la tomen en serio, me parece que van a poder participar en estas discusiones, pero la oposición parece matarse a sí misma con argumentos de que parecen que solo defienden privilegios, están armando este asunto de no, dejen nuestras soples,
Pues porque ahí les quedan unos cuantos negocios, ¿no? Defendamos nuestras plurinominales. O sea, si se van a poner a defender privilegios, se van a matar en el debate público como se anularon en el debate sobre la reforma judicial. Así es, y sobre todo que tengan igualdad de condiciones, porque hay órganos electorales donde ganan muy poco y los privilegiados pues son el INE, el Instituto del Gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México, que a veces ganan 4 o 5 veces más que los de los estados. Entonces creo que ahí es necesaria una regulación y hablar de asistentes, choferes, autos y demás. Pero bueno, postrecito de 1 minuto a cada uno, Daniela Pastrana. Bueno, pues 2 cosas, Marta Olivia. Uno, ayer Israel mató al equipo completo de Al Jazeera en Gaza, entre ellos al periodista Anas al-Sharif, que era como la voz más, o sea, el rostro más visible. Él dejó un testamento, es un joven de 29 años con 2 hijos que dejó un testamento, digamos, dejó su carta póstuma escrita y entre eso, es una cosa muy conmovedora, entre ellos lo que dice es: no te olvides de Gaza. Entonces yo quiero recordar hoy, en atención a lo que nos pide, ¿no? Este compañero periodista, que sigue siendo una cosa muy atroz para todo el pueblo palestino y también muy doblemente atroz para todos los periodistas que han tenido que poner ahí, ahora sí que literalmente, la vida. Entonces yo solo quería recordarlo. El otro es agradecerte a ti, Marta Olivia, tu post que pusiste hoy en la mañana en Twitter, como en acuerpamiento del tema que tenemos en la mesa roja, que no quiero entrar en esos detalles, porque ni tendríamos tiempo ni nada por el estilo. Además, creo que la red social Twitter específicamente está diseñada como para fragmentar la conversación, para generar diferencias. Así está, ¿no? Para que se vaya haciendo cada vez más grandes las cosas que son. Solo quiero contestar aquí a 2 comentarios que vi en el chat, y uno es el tema de si Pie Página o yo recibimos dinero de la USAID. Nunca hemos recibido dinero de la USAID, y parte de las cosas que ocurren en esa red es que se puede inventar cualquier cosa y se multiplica al eterno. Lo que se hizo fue copiar un mensaje, no, una captura de pantalla de un proyecto que tuvimos con la Fundación, en el Instituto Mexicano de Democracia, no me acuerdo muy bien el título porque es largo, de la organización, hace 10 años, y era un proyecto con la Unión Europea, ¿no? Y luego poner la captura de pantalla de esas otras organizaciones. Es como si a nosotros nos hicieran responsables de lo que publica, o del financiamiento de Astillero, o de Capital 21, o del 11, o de Canal Red, ¿no? O sea, hay muchas trampas ahí. Entonces no, nunca hemos recibido dinero de la USAID. Y la otra, pues también se ha tratado de instalar un tema como de si somos antiobradoristas. Bueno, yo no, y eso me ha generado bastantes problemas también con el gremio periodístico, con el que todos nos conocemos y todos tratamos, y lo he dicho muchas veces, hay como toda una idea de que hay que cuestionar al poder, y yo siempre digo, pues sí, pero nos enseñaron que solo al poder político, y hay otros actores que para mí son mucho más graves y peligrosos, como el poder mediático y el poder económico. Por eso estoy en los medios en los que estoy, por eso he estado en el mundo de los medios alternativos. Entonces, no soy antiobradorista, pero para nada. Y sí creo que la crítica se tiene que hacer, por supuesto, siempre hacia la izquierda y siempre con elementos como de análisis como los que hacemos acá. Entonces quería aprovechar para contestarles a esas 2 cosas, porque se van instalando cosas que son muy falsas en esa red, ¿no? Y además es como solo en esa red. Uno sale al resto sales de la tuitosfera y la vida se ve muy distinta. Muy distinta. Así es. Gracias, Daniela Pastrana. Jorge Meléndez, tu postrecito. Yo quisiera avalar lo que dijo Mario Zaragoza en una entrevista que le hicieron en Astillero, y decir
repetir que el 12% de los profesores son de tiempo completo en la universidad y los que mantienen la universidad son el 88% y tienen unos salarios mínimos. Y él protesta porque él trató de ser profesor de tiempo completo y le hicieron un jurado amañado, no con 5 personas, sino con 3, y le dieron los resultados que no entraban. Es decir, la universidad, con todos los beneficios y ventajas que tiene, es una universidad que todavía tiene que transformarse, que no se ha transformado, que llegaron a ser rectores 8 años, personajes como José Narro y otros más, que son verdaderamente terribles. Y finalmente, yo creo que es el momento que también Morena se tiene que sacudir. Ya es necesario que todos esos mensajes que nos mandan una serie de personajes, entre ellas Dato Protegido, su esposo, y muchos más, de viajes, de relojes, de carros y de saraos en todas partes, cesen. Es decir, lo ha repetido Claudia Sheinbaum, pero parece que a muchos les entra por un oído y ni siquiera le sale por el otro, sino se queda ahí instalado sin que entiendan nada de lo que está pasando en el país, que estamos en tiempos muy complicados por lo de Donald Trump y por la economía y por muchas otras cosas, y creo que hay que sacudir ese árbol que tiene a muchos impresentables en Moreno. Bien, gracias, Jorge. Postercito, Salvador Frausto. Sí, pues nada, puedo poner el ojo en un dato muy relevante que se va a dar a conocer esta semana, que son los indicadores de cómo ha evolucionado el tema de la pobreza en México. Me parece que se va a dar a conocer el miércoles 13 por parte del INEGI, y ya serían los números podríamos tener los números consolidados en el sexenio de López Obrador, cuánto disminuyó la pobreza. Ya los economistas se han adelantado a hacer algunas proyecciones. Se calcula que entre 10 y 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza en ese periodo. Y bueno, pues hay que seguir esos datos con mucha atención, porque la promesa de cambio del 2018, del eslogan, digamos, más cercano a López Obrador, con el que se identifica más, es el de primero los pobres. Veamos cuánto fue esa disminución y ya serán los datos consolidados publicados por el INEGI. Me parece un asunto muy interesante que como el sello real de una vocación y de una lucha real que se dio en el anterior sexenio y se está dando en el tema de disminuir la brecha de desigualdad que hay en el país. Gracias, Salvador Frausto. Yo les agradezco a los tres por este lunes, por compartir espacios este lunes, y bueno, el reconocimiento siempre a los espacios donde están compañeras periodistas, colegas periodistas. Daniela, el apoyo a la Mesa Roja de mi parte, porque es importante. A veces quieren que las voces de las mujeres y los espacios sean acallados, y creo que eso es parte de nuestro avance, seguir luchando, seguir opinando. No hay ningún pensamiento único. Somos de izquierda, pero no tenemos por qué callar cuando no estamos de acuerdo con ciertas circunstancias. Gracias por estar hoy. Gracias, abrazo. Buena semana. Hasta la otra semana.